Biblia 365. Día 32. Libro de Levítico. Capítulo del 1 al 4. Capítulo 1. Dios llamó a Moisés desde la tierra del encuentro y le dijo: Dile a los israelitas que, cuando alguno de ustedes me ofrezca una ofrenda con animales, debe ser de ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda fuera holocausto de ganado, deberá ser un toro sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro delante de mí, y pondrá su mano sobre la cabeza del toro. Así, aceptaré al animal, y el que ofrece el holocausto tendrá el perdón de sus pecados. Entonces, degollará el animal ante mi presencia, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor, sobre el altar, el cual está a la entrada de la tienda del encuentro. El que presente el animal, le quitará la piel y lo cortará en pedazos. Luego, los sacerdotes prenderán fuego sobre el altar, y pondrán leña para que encima de ella acomoden los pedazos, la cabeza y la grasa de los intestinos. El que presenta el animal en sacrificio, lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote lo quemará sobre todo el altar, y será un holocausto, manjar abrasado de aroma agradable para Dios. Y si su ofrenda para holocausto fuera de ovejas, de los corderos o de las cabras, deberá entregar un macho sin defecto. Lo degollará al norte del altar delante de Dios, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre encima y alrededor del altar. Luego, el animal se cortará en pedazos, y junto con la cabeza y la grasa de los intestinos, serán acomodados por los sacerdotes sobre la leña, que alimentará el fuego que habrá encima del altar. El que haga el ofrecimiento lavará los intestinos y las piernas del animal con agua. Acto seguido, el sacerdote lo quemará todo sobre el altar, y será un holocausto, manjar abrasado de aroma agradable para Dios. Y si su ofrenda para holocausto fuera de aves, tomará una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote la ofrecerá, le quitará la cabeza, la quemará en el altar, después de que su sangre sea exprimida a un costado del altar. Luego, le quitará el buche y las plumas, cosas que echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Después, la abrirá por el medio, entre sus alas, sin llegar a partirla en dos, y la hará arder sobre la leña que alimentará el fuego que estará encima del altar, sobre la leña que estará en el fuego, y será un holocausto, manjar abrasado de aroma agradable para Dios. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 2. Y cuando alguna persona hiciera a Dios una ofrenda de cereales, deberá traer harina de la mejor calidad, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. La traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón. Un sacerdote tomará un puñado de la harina y aceite, con todo su incienso, y lo quemará sobre el altar, y será un holocausto, manjar abrasado de aroma agradable para Dios. Y lo que sobre, que es una porción santísima de las ofrendas que se queman a Dios, será para Aarón y sus hijos. Cuando presenten una ofrenda de cereales cocida al horno, será de torta hechas con la mejor harina, amasadas con aceite, pero sin levadura, o de hojuelas sin levadura rociadas con aceite.
Pero si tu ofrenda fuera de cereales cocida en el sartén, será hecha de harina de la mejor calidad, sin levadura y amasada con aceite, la cual se partirá en piezas, y se echará sobre ella aceite, pues es ofrenda de cereales. Y si tu ofrenda fuera de cereales cocida en cacerola, se hará con harina de la mejor calidad y aceite. Luego se la darás a Dios, presentándosela al sacerdote, quien la llevará al altar. Él mismo tomará un poco de lo preparado, y será una ofrenda de recuerdo, la quemará sobre el altar, y tendrá un aroma agradable para Dios. Y lo que sobre, que es una porción santísima de las ofrendas que se queman a Dios, será para Aarón y sus hijos. No le pondrán levadura a ninguna de las ofrendas a Dios. Es más, ninguna clase de levadura ni de miel. Sí podrán usar miel y levadura como ofrendas de los primeros frutos, pero no como ofrenda de aroma agradable puesta en el altar. Además, sazonarán todas las ofrendas con sal, y jamás harán que falte la sal de la alianza de tu Dios. Y si presentan a Dios una ofrenda de cereales de primeros frutos, deberán ser espigas maduras tostadas al fuego, y el grano machacado tomado de las primeras cosechas. Pondrás sobre ella aceite e incienso, pues es ofrenda de cereal. Y el sacerdote quemará un poco del grano y del aceite, junto con el incienso, y será una ofrenda de recordación en honor a Dios. Capítulo 3. Y si alguien hiciera un sacrificio de reconciliación, debe tomarlo de su ganado, ya sea macho o hembra. No debe tener defecto alguno, para ser ofrecido delante de Dios. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará en la entrada de la tienda del encuentro. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar y alrededor de él. El que presenta un animal como sacrificio de reconciliación, deberá dar la grasa que cubre los intestinos, como ofrenda quemada para Dios, así como la parte grasosa del hígado, los riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos. Y los sacerdotes lo quemarán todo en el altar, junto con el animal dado como holocausto que estará sobre la leña que alimente al fuego. Esta será una ofrenda quemada de aroma agradable a Dios. Si la ofrenda de reconciliación viniese de las ovejas, sea macho o hembra, deberá estar sin defecto alguno. Si alguien ofrece un cordero a Dios, pondrá su mano sobre la cabeza del animal, y después lo degollará delante de la tienda del encuentro, y los sacerdotes rociarán su sangre sobre el altar y alrededor de él. El que entrega un animal como sacrificio de reconciliación, dará como ofrenda quemada a Dios la grasa que cubre a los intestinos y la que está sobre las entrañas, la cola entera, sacada desde la rabadilla, los 2 riñones, la grasa que está sobre ellos, la que está sobre el hígado y la que está sobre los lomos. Y el sacerdote quemará todo sobre el altar. Será ofrenda de alimento quemada en honor a Dios. Y si su ofrenda fuese una cabra, la ofrecerá delante de Dios. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal, y lo degollará delante de la tienda del encuentro. Y los sacerdotes rociarán su sangre sobre el altar y alrededor de él. El que presenta el animal puede dar la grasa que cubre los intestinos, como ofrenda quemada para Dios, así como la parte grasosa del hígado, los riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos.
Y el sacerdote quemará todo esto sobre el altar, y será ofrenda de alimento quemada y de olor agradable a Dios. Toda la grasa es para Dios. Esta es una ley eterna. Donde sea que habiten, jamás coman sangre o grasa. Capítulo 4. Y Dios se dirigió a Moisés y le dijo: Diles a los israelitas que, cuando alguna persona involuntariamente pecase contra alguno de los mandamientos de Dios y haga cosas que no estén permitidas, se hará lo siguiente. Mi sacerdote principal pecará según el pecado del pueblo. Ofrecerá a Dios un becerro sin tacha como expiación, y llevará al animal a la entrada de la tienda del encuentro delante de Dios. Y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará. El sacerdote llevará un poco de la sangre del becerro a la tienda del encuentro, y mojará su dedo en la sangre, y la rociará 7 veces delante de Dios, hasta el velo del santuario. Luego, untará un poco de la sangre sobre los cuernos del altar, donde se pone el incienso aromático, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar de los holocaustos, que están en la entrada de la tienda del encuentro. Después, sacará toda la grasa de las vísceras del becerro sacrificado, así como los riñones, la grasa que está sobre ellos, la que está sobre los lomos, y la parte grasosa del hígado. De la misma manera, es que se procede con el toro dado en sacrificio de reconciliación. Hecho esto, el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. El cuero del becerro y toda su carne, incluida su cabeza, sus piernas, sus intestinos con estiércol, es decir, todo el becerro, se sacará fuera del campo, a un lugar limpio, en el vertedero de las cenizas, y se quemará todo sobre leña en dicho vertedero. Supongamos que toda la comunidad de Israel hubiese pecado involuntariamente, y haya hecho cualquier cosa que los mandamientos de Dios prohíben. La comunidad se hará culpable. Pero si el pecado estuviese oculto a los ojos de la asamblea, en cuanto sea descubierto, la comunidad ofrecerá un becerro para su expiación, y lo traerán delante de la tienda del encuentro. Los ancianos de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Dios, y en su presencia degollarán al animal. El sacerdote principal llevará parte de la sangre del becerro a la tienda del encuentro, y mojará su dedo en dicha sangre, y la rociará 7 veces delante de Dios hacia el velo, y untará un poco de esa sangre sobre los cuernos del altar. Después, derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, que está en la entrada de la tienda del encuentro. Además, le quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar. Procederá de la misma manera en la que lo hizo con el becerro sacrificado por el pecado. Así, el sacerdote hará expiación por ellos, y se les perdonará. Finalmente, sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará al igual que el primer becerro, pues es el sacrificio para la expiación de la comunidad. Y cuando un jefe pecase e hiciera algo contra uno de los mandamientos de Dios, será culpable, aun cuando haya sido algo involuntario. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá presentar como ofrenda un chivo sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se matan los animales que serán quemados, pues será una ofrenda de expiación.
El sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre del animal y la untará sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto al pie de dicho altar. Y quemará toda la grasa sobre el altar, tal como la grasa del sacrificio de reconciliación. Así, el sacerdote hará expiación por el jefe y tendrá el perdón de su pecado. Si alguna persona de la clase humilde pecase, haciendo algo en contra de los mandamientos de Dios, será culpable, aun si fuese algo involuntario. En cuanto se entere de que cometió un pecado, traerá como ofrenda una cabra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar del holocausto. Luego, el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre del animal y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto al pie de dicho altar. Le quitará toda su grasa, de la misma manera en que fue quitada la grasa del animal, dado como sacrificio de reconciliación. Y el sacerdote quemará todo sobre el altar y dará un aroma agradable a Dios. Así el sacerdote hará expiación por esa persona y será perdonado por su pecado. Y si trajese un cordero como ofrenda por su pecado, deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la oveja y la degollará en el lugar donde se matan a los animales dados como holocausto. Después, el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre del animal y la untará sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto al pie de dicho altar. Le quitará toda su grasa, de la misma manera en que fue quitada la grasa del animal dado como sacrificio de reconciliación. Y el sacerdote quemará todo sobre el holocausto ofrecido a Dios en el altar. Así, el sacerdote hará expiación por esa persona, y será perdonado su pecado. ¿Por qué Dios exige ciertos rituales y ofrendas específicas en Levítico? ¿Es solo para demostrar obediencia y sumisión? ¿O hay un significado más profundo detrás de estas prácticas? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.